Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Confírmeme por favor antes de iniciar si me están escuchando de manera adecuada y si se logra visualizar ya la presentación en la pantalla. Buenas Buenas tardes, sí se escucha. noches. Sí, se escucha, doctor. Sí, se escucha. Buenas noches. Perfecto. Se escucha bien. Buenas tardes, sí se escucha. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a empezar entonces ya con la ponencia de la semana. En esta ocasión, el tema va a ser el traumatismo craneoencefálico, una evaluación en el primer contacto y cuáles son los signos de alarma en base a la TLS. Claro, nos vamos a estar basando en la última edición, que es la 11ª. Fue publicada precisamente el año pasado. Entonces, son estas guías en las que nos vamos a estar basando en esta ocasión. Si surge alguna duda con respecto a la presentación que estemos visualizando en ese momento, siéntanse libres de poder externar esa pregunta para que no se vaya acarreando alguna inquietud en la presentación siguiente, en la diapositiva siguiente. Solamente lo que serían preguntas ya muy específicas de casos particulares, esas sí las tendríamos que dejar hasta el final de la presentación del tema para pues evitar estar revolviendo un poquito algunos conceptos. Sin más, entonces, vamos a iniciar ya con la presentación del tema. Como les decía, esta va a estar en base a las guías del ATLS en la 11ª edición y yéndonos más específicamente pues al capítulo número 7 donde se habla precisamente de el déficit neurológico que podemos llegar a encontrar en los pacientes víctimas de trauma. Como sabemos, esta actualización, más que nada la gran novedad que ya trae en esta ocasión, es la actualización del protocolo de la evaluación inicial que nosotros vamos a hacer en los pacientes. Es algo que la verdad ya se venía haciendo desde hace ya varios años, tampoco es como que sea una super actualización, pero sí ahora está integrada dentro de la biografía. La mayoría de nosotros médicos que estamos trabajando en el área de urgencias o en el centro, algún centro prehospitalario, como es el caso de algunos paramédicos, pues son protocolos que ya veníamos manejando desde hace bastante tiempo. Simplemente insisto que ahora ya están referenciados en el ATLS. Anteriormente, el protocolo era solamente A, B, C, D. Y dentro del AC, en el manejo inicial, es cuando abordábamos precisamente el tema de las hemorragias. En esta ocasión ya tenemos destinada precisamente la primer X que pues nos va a estar hablando de hemorragias o de presencia de sangrados que son de tipo exsanguinante y que nosotros vamos a observar de una manera pues a veces bastante llamativa porque son sangrados que suelen ser muy abundantes y ya que esto es lo primero que va a condicionar la vida del paciente, pues deberá ser lo primero que tendremos que atender. Nos vamos a enfocar entonces ahorita más que nada en la evaluación de la letra D, que sería el déficit neurológico. Más adelante, cuando hablemos un poquito del manejo de estos pacientes, igualmente vamos a abordar las letras anteriores, pero ahorita nos vamos a dedicar más que nada a la letra D, que sería el déficit neurológico. Ahora, las principales causas del traumatismo craneoencefálico, la bibliografía nos los menciona, son dos. Principalmente las caídas, sobre todo caídas de grandes alturas, hablando de que sean de más de 2 metros, 3 metros, 5 metros, y también los accidentes automovilísticos, tanto aquellos en los que el paciente vaya dentro del vehículo de un automóvil, tanto también aquellos en donde, por ejemplo, sea un motociclista y a lo mejor él no llevaba un casco de seguridad o inclusive también pudiera estar involucrado un peatón que haya sido atropellado precisamente por algún vehículo automotor. Entonces todo lo que conlleva accidentes automovilísticos y también lo que conllevan las caídas y sobre todo en el caso de adultos mayores y aquellos pacientes que por su actividad laboral presentan un mayor riesgo. Por ejemplo, en este caso de la imagen estamos viendo un obrero que desconocemos la altura exacta de la cual haya caído, pero pues las escaleras se ve que van bastante hacia arriba, ¿no? Entonces, pues podríamos imaginarnos por ahí algún impacto, incluso acá se logra ver que está el casco, sin embargo, pues si
separó el casco del paciente, pues probablemente no estuviera asegurado, ¿no? Entonces eso también es un factor que va a influir de igual manera en el caso, pues, de los motociclistas. Ahora bien, tenemos tres tipos de traumatismo craneoencefálico. Vamos a clasificarlo un poquito más adelante en tres grados, que son los leves, los moderados y los severos. Esto dependiendo, claro, pues de la escala coma de Glasgow que nosotros hayamos encontrado en el paciente tanto al inicio como en evaluaciones posteriores. Y vamos a tener que por incidencia, entre el 75 al 80% de los casos de traumatismo craneoencefálico van a ser leves. De hecho, varios de ellos ni siquiera van a llegar a la atención a la sala de urgencias. Muchas veces solamente el paciente, pues ya sea que se atienda en algún consultorio o que solamente lo haya revisado los paramédicos y la decisión final haya sido que no meritaba algún tipo de traslado, pues varios de ellos, inclusive menciono, no van a llegar a la sala de urgencias. En frecuencias mucho menores vamos a encontrar los traumatismos craneoencefálicos moderados, aproximadamente el 15% de los casos, y solamente el 10% pues será de traumatismos craneoencefálicos severos. Es decir, solamente uno de cada 10 casos será precisamente de este tipo de escenarios en los que el paciente pues necesite alguna intervención neuroquirúrgica de urgencia o los cuidados de un paciente neurocrítico que más adelante vamos a estar hablando precisamente de ellos. Igualmente, vamos a verificar algunos tipos de lesión que podemos encontrar en el paciente que cursa entonces con el traumatismo craneoencefálico. Vamos a hacer un pequeño repaso muy breve de la anatomía interna del cráneo, en el que vamos a observar que existe el famoso neurocráneo, del cual precisamente hablábamos un poquito también en la ponencia previa, en la preclase que obtuvieron algunos de los compañeros con la adquisición de la constancia de participación, en la cual decíamos que el neurocráneo pues es básicamente esa parte del cráneo que está cubriendo al cerebro propiamente dicho y también al tallo cerebral. Entonces, debajo del cráneo, de los huesos que lo corresponden, por ejemplo, en este caso tendríamos parietales y temporales, pues vamos a encontrar que van a existir tres meninges, que son tres capas cerosas que están protegiendo al cerebro. De ellas existen tres. La más externa va a ser la dura madre, la capa intermedia será la aracnoides y la meninge más interna, que de hecho está íntimamente pegada con la masa encefálica, pues va a ser la pie madre. Entre estas meninges existen algunos pequeños espacios que denominamos como espacios virtuales. Son espacios que están ocupados por películas de líquido, algún espacio muy pequeño, por ejemplo, entre la dura madre y la aracnoides, vamos a encontrar el espacio subdural y entre la aracnoides y la pía madre vamos a encontrar el espacio subaracnoideo, el cual de hecho es bastante importante porque es por donde pues va circulando el líquido cefalorraquídeo. Algunas de las lesiones que vamos a poder encontrar son, por ejemplo, el hematoma epidural o también conocido como extradural. En esta circunstancia, lo que vamos a hallar es que el sangrado está por arriba de donde se presentan las meninges. Vamos a encontrar este pequeño sangrado, esta pequeña hemorragia, entre la capa interna del hueso y la capa externa de la dura madre, de manera que precisamente de ahí toma el nombre de hematoma epidural. Epi será porque está precisamente por arriba de la dura madre. Estos hematomas vale la pena recalcar en estos casos que en la mayoría de las ocasiones están asociadas con una fractura precisamente del neurocráneo. Y más allá de esto, sobre todo con una lesión de la arteria meningea media, es lo más frecuente que podemos llegar a encontrar en estas situaciones. De manera característica, más adelante lo vamos a ver en una imagen, pero en una tomografía se observa precisamente
esta figura como semejante a un balón de fútbol americano. En el caso del hematoma subdural, vamos a encontrar que este es todo aquel sangrado o hemorragia que se presenta por debajo de la dura madre y en contacto también con la aracnoides. Entonces, en estos casos, vamos a encontrar que muchas veces la aracnoides, que es esa capa intermedia, esa meninge intermedia de la que ya estábamos hablando, en grandes ocasiones se puede llegar a lacerar. Y decíamos que en ese espacio subaracnoideo es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. De manera que en algunos hematomas subdurales se puede llegar a presentar una mezcla entre sangre y líquido cefalorraquídeo. La característica que van a tener estos hematomas en una tomografía, de igual manera más adelante los vamos a observar, es básicamente que estos no adoptan esa forma de balón de fútbol americano, sino adoptan una forma semilunar o como de luna creciente. De igual manera, insisto, más adelante vamos a estar observando algunas imágenes. Algunas otras lesiones, hemorragias que vamos a poder llegar a encontrar en el paciente que cursa con un traumatismo craneoencefálico, aparte de los que ya mencionamos, que sería el hematoma epidural y el subdural, son por ejemplo el caso de las hemorragias intracerebrales y también de las interventriculares. En el caso de las intracerebrales o también denominadas intraparenquimatosas, son aquellas que se van a originar sobre todo subsecuente a una contusión cerebral. Y estas, como el mismo nombre lo está diciendo, son sangrados que vamos a encontrar dentro de la masa encefálica. Caso contrario de los subdurales o los epidurales, que estos están por encima de donde tenemos el tejido cerebral. Una de las grandes diferencias que podemos encontrar en estas situaciones es que cuando ya el volumen es sustancial de un hematoma epidural o un hematoma subdural, pues vamos a encontrar que se va a comenzar a producir un efecto de masa con la consiguiente herniación cerebral. En el caso de la hemorragia intraparenquimatosa, esta se va a observar de manera distinta en una tomografía. Más adelante, insisto, vamos a observar las imágenes para que no tampoco nos estemos imaginando nada en este momento. La hemorragia intraventricular, como el mismo nombre lo está diciendo entonces, es aquel sangrado que va a vertirse en donde normalmente está circulando el líquido cefalorraquídeo. Y las hemorragias subaracnoideas, pues son aquellas que están entonces debajo de esa capa intermedia que decíamos que es la aracnoides. Además de esto, podemos encontrar lesiones de tipo primario y de tipo secundario. Las lesiones primarias básicamente son estas de las que ya hablamos, como por ejemplo los hematomas epidurales o subdurales. Para el caso de las lesiones secundarias, serán todas aquellas que están, como el mismo nombre lo dice, originadas después del evento traumático. En este caso, la lesión secundaria es más que nada debido a dos factores que se van a presentar en el paciente con el traumatismo craneoencefálico moderado o severo, que serían tanto hipoxia como hipotensión. Y de hecho, el manejo del paciente neurocrítico va más que nada encaminado precisamente a poder atender esos dos factores, tanto lo que es la hipotensión, tanto lo que es la hipoxemia, para que el paciente pues no genere mayor daño neurológico del que ya pudiera tener simplemente por el hematoma que ya se originó secundario a ese evento traumático inicial. Lesiones primarias entonces son las que se van a originar propiamente en el momento en el que se llega a dar el traumatismo. Y la lesión secundaria es aquella que viene posterior y, como el mismo nombre lo dice, insisto, va a ir de la mano con complicaciones debido a hipoxia y complicaciones debido a la hipotensión que el paciente pues probablemente llegue a manifestar. De ahí entonces también comparando el tema con lo que se observó en la preclase, pues decíamos que al paciente en algunas ocasiones cuando llega con un traumatismo craneoencefálico severo y el paciente ya está hipertenso,
que es parte de una triada clásica de hipertensión intracraneal. Si el paciente tiene hipertensión sistémica, arterial sistémica, cuando a lo mejor el médico no tiene mucha experiencia con el manejo de estos pacientes, o a lo mejor en el caso de los estudiantes, pudieran llegar a pensar que la hipertensión arterial en el paciente con traumatismo craneoencefálico no es del todo buena. Muchas veces queriendo dar incluso un medicamento antihipertensivo para poder revertir esa hipertensión arterial sistémica. Sin embargo, esa hipertensión es refleja y va de la mano con una denominada como presión de perfusión cerebral. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Básicamente es la fuerza con la que se está nutriendo, con la que está llegando el flujo sanguíneo al cerebro. Y para esa presión de perfusión cerebral, llamada PPC, tenemos una fórmula clásica para poder calcularla, que es determinar la presión arterial media y a ella restarle la presión intracraneal. Claro que no podemos medir la PIC de manera clínica. No hay un método no invasivo con el que nosotros podamos obtener este dato. Pero sí hay algunos datos clínicos con los que podemos inferir que el paciente ya está cursando con una hipertensión intracraneal. Por ejemplo, lo que ya mencionaba, la hipertensión, bradicardia también, o el patrón ventilatorio alterado, que en su conjunto se denominan como triada de Cushing. La presión arterial media, por otra parte, esa sí la podemos calcular. Para poder hacer esto de manera un poco más interactiva, ¿alguno de ustedes recordará cómo se calcula la presión arterial media? Exactamente, ¿no? Entonces, para el cálculo de la presión arterial media, podemos ocupar, hay varias fórmulas, pero la más clásica es ocupar dos veces el valor de la presión arterial diastólica, le sumamos una vez el valor de la presión arterial sistólica y eso lo dividimos entre 3, es la fórmula más clásica. Oye, entonces tenemos que la presión de perfusión cerebral, como se calcula con estos dos factores, el primero de ellos es directamente proporcional, porque es el que va a representar, perdón, la mayor cantidad de presión. Entonces, cuando la presión arterial media sube, como es directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral, esta también va a tender a subir. Y por el contrario, como la PIC es el factor que nosotros le estamos quitando a la presión de perfusión cerebral, pues entonces cada que la presión intracraneal se vaya hacia abajo, la presión de perfusión cerebral se va a ir hacia arriba y viceversa, porque es inversamente proporcional. Si la presión intracraneal aumenta, la presión de perfusión cerebral se va a ir hacia abajo. Esto, insisto, se desglosa un poquito mejor en esa preclase que ya eh, obtuvieron algunos. De manera que la presión arterial cuando sube y el paciente empieza a generar, a lo mejor denominado en otros conceptos, una emergencia hipertensiva, que no es el término en este caso, porque ahí estaríamos hablando de una cuestión clínica, aquí estamos hablando de una cuestión traumática, solamente para hacer referencia, es que mencioné el término. Pero cuando ya encontramos cifras entonces tan altas, como por ejemplo una presión arterial sistólica de 180, en algunos escenarios nos pudiéramos llegar a asustar. Pero ¿qué pasa si este paciente, además de que tiene esa hipertensión arterial, pues también tiene una hipertensión intracraneal? Como la hipertensión intracraneal entonces nos está jalando, la PIC se fue hacia arriba, nos está jalando la presión de perfusión hacia abajo. ¿Qué tiene que hacer entonces la presión arterial? Subir para que obviamente también pueda jalar a la presión de perfusión cerebral. De manera entonces que si nosotros le quitamos al paciente esa hipertensión refleja, vamos a generar más daño. Decíamos que las lesiones secundarias son aquellas producidas por dos factores. Uno, la hipoxemia y otro, la hipotensión. Si el paciente está más hipotenso de lo que debería, aunque esté entre comillas normotenso, se está generando mayor lesión secundaria.
De ahí entonces que estos pacientes tienen que ser manejados de manera muy estricta y más adelante vamos a ver precisamente lo que es el abordaje de los pacientes en estado neurocrítico. En este punto igualmente me gustaría preguntarles si tienen alguna duda con lo que hemos mencionado hasta el momento. Hasta el momento no. Ninguna duda. Ok, No, gracias. perfecto. Por aquí nada más veo una pregunta. ¿Cuál es la edición ATLS vigente? Es la 11ª. La 11ª edición es la última que salió precisamente a finales de 2025, el año pasado. Ujú. Perfecto. Continuamos entonces. Ahora, del lado izquierdo tenemos el diagrama con el que vamos a explicar lo que es la doctrina de Monroe-Kelly o Kelly-Monroe. Tenemos que la presión intracraneal está determinada por tres elementos que constituyen el contenido del neurocráneo. El primero de ellos va a ser la sangre, sangre que está contenida en los vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos. Segundo elemento, tenemos la masa encefálica, el cerebro. Y el tercer elemento es el líquido cefalorraquídeo o fluido cerebroespinal, como lo referencian aquí en el ATLS. En condiciones normales, la presión intracraneal, en el caso del adulto, ¿alguien recordará de cuánto es? Si no me equivoco, es 12. Sí, en promedio. Si le abrimos un rango, pudiéramos abarcar de 10 a 15 milímetros de mercurio. Por ahí en la media tendremos 12, 13. Ajá, en el caso del adulto. Entonces, esa presión intracraneal está determinada por esos tres factores que decíamos: la sangre, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Y en su conjunto, la presión que van a estar ejerciendo es entre 10 a 15 milímetros de mercurio. En condiciones patológicas, va a poder aumentar en sus cantidades cualquiera de esos tres contenidos. Para el caso de la sangre, en condiciones normales tenemos que son 150 mililitros, los que tenemos todo el tiempo en el neurocráneo. Obviamente esto va circulando, pero si cuantificáramos en algún momento son 150 mililitros. De líquido cefalorraquídeo, igual manera, son 150 mililitros. Y la masa encefálica tiene un peso de aproximadamente 1500 gramos. Entonces su masa es exactamente esa de 1500 gramos. Condiciones patológicas, cualquiera de ellos tres puede aumentar su volumen. Aquí lo tenemos representado como en color morado y con el nombre de masa, pero puede ser cualquiera de los tres. En el caso de que fuera un incremento en las cantidades de líquido cefalorraquídeo, eso se llama hidrocefalia. En el caso de que aumentara la masa encefálica o el tejido nervioso, estaríamos hablando de un tumor. Y en el caso de que aumentaran las cantidades de sangre, pues ahí estaríamos hablando de un hematoma, que va de la mano con lo que decíamos anteriormente, pudiendo ser un hematoma subdural, un epidural, un subaracnoideo, una hemorragia intraparenquimatosa o una hemorragia intraventricular. En condiciones habituales, cuando la regulación se puede llevar a cabo de manera normal, siempre que aumenta uno de los volúmenes de cualquiera de esos tres elementos, tiene que hacerlo a expensas de algún otro. De manera que si en el evento traumático se originó un hematoma, la sangre va a empezar a aumentar su volumen. ¿Y quién tendrá que ser el primero en desplazarse? Entre el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, ¿qué prefiere el cuerpo mover del lugar? Pues el líquido cefalorraquídeo. Será mejor a que yo empiece a movilizar primero cerebro, ¿no? Porque entonces se originaría muchísimo daño.
Lo primero que va a movilizarse entonces es el líquido cefalorraquídeo. Se va a empezar a vertir el líquido que tenemos desde el cerebro y el tallo cerebral hasta el líquido cefalorraquídeo que nosotros tenemos en la médula espinal. Pero va a llegar un momento en el que la compensación es insuficiente. Vemos de este lado, como en la gráfica, existe un punto en el que la presión intracraneal se puede mantener. Aquí estamos en un valor de 10 y se mantiene estable a pesar de que el volumen de la masa esté incrementando. Pero llega un momento en el que ya no se puede compensar porque ya no va a poder. Decíamos que el líquido cefalorraquídeo son 150 mililitros. Pero ¿qué pasa si el sangrado fuera de 300, 400, 500 mililitros de sangre? Pues entonces ya por más que se desplace el líquido cefalorraquídeo, ya no existe ese punto en el que se puede pues ir de la mano la pérdida de líquido con la ganancia de sangre. De manera que va a empezar a descompensarse y va a tener que empezar a movilizar al siguiente volumen, que sería el cerebro. Es ahí cuando aparecen los datos de herniación cerebral, como por ejemplo, y lo más frecuente en el caso de un traumatismo craneoencefálico, sería una herniación uncal, de la cual también vamos a estar hablando un poquito más adelante. En este punto entonces, la presión intracraneal se va a disparar y va a empezar a aumentar. A partir de que llega a 20 milímetros de mercurio, ya aquí denominamos hipertensión intracraneal. Y de ahí hacia arriba. A partir de los 40 ya tenemos que es una hipertensión intracraneal severa. De 20 a 30 tenemos que es una leve, de 30 a 40 moderada y ya más de 40 es una hipertensión intracraneal severa. Ahora, la masa, que sería el cerebro, ¿por dónde se va a empezar a desplazar? Porque en la parte superior y a los lados, igualmente en la parte posterior, tenemos la tabla de hueso, que es el neurocráneo, el hueso frontal, los temporales, los parietales y el occipital, que no permiten la salida de la masa encefálica. Obviamente esto si no hay fracturas, porque también hemos encontrado casos en los que existe una fractura abierta de cráneo y por ahí mismo, por esa abertura, por esa fractura, pues va saliendo la masa encefálica. ¿Por qué sale? Porque existe una hipertensión intracraneal. Si el neurocráneo se mantiene íntegro, ¿por dónde creen que saldría? ¿Hacia dónde se podría desplazar? Exactamente. Hacia el foramen magno o el agujero magno, que es el que tenemos en la base del cráneo. Y de hecho es eso lo que explica la herniación uncal. ¿Qué datos vamos a tener en la herniación uncal? Sobre todo, uno de los clínicos más característicos va a ser la anisocoria, de la cual vamos a estar igual mencionando un poquito más adelante. La anisocoria, ¿qué cosa es? Tener una pupila grandota y una chiquita, ¿no? Pupilas desiguales. Una midriática y una amiótica. Ahora, ¿por qué se produce esa anisocoria? Porque en el mesencéfalo tenemos la raíz de algunos de los nervios craneales. Uno de ellos es el tercer nervio craneal. Y ese nervio es el que me puede abrir y cerrar la pupila. Si el cerebro se empieza a querer ir hacia el foramen magno, es decir, se empieza a comprimir la masa encefálica hacia el mesencéfalo y hacia el tallo cerebral, pues el nervio se oprime, queda atrapado, no puede continuar movilizando los estímulos eléctricos y pues obviamente el músculo constrictor de la pupila va a quedar sin tono y va a quedar completamente dilatado. ¿Cuál va a ser entonces la evaluación inicial de estos pacientes? Primero que nada, ya lo mencionamos, el ATLS en su 11ª edición. Ya lo primerito que tenemos que verificar
es la X, es decir, la presencia de hemorragias exsanguinantes. Si el paciente tiene alguna hemorragia externa que necesita atención, es lo primero que se tiene que controlar. Para eso pues tenemos diferentes métodos, ¿no? La presión directa, tenemos la colocación de algún torniquete si es que fuera un sangrado masivo, o tendríamos también en el caso hospitalario el uso de medicamentos, como por ejemplo el ácido tranexámico. Recordemos que desde ya hace varios años algunas situaciones ya están contraindicadas, como por ejemplo la presión indirecta y la elevación del miembro. Eran métodos de contención de hemorragia anteriores, pero ahorita pues ya no se ocupan. Ya lo ideal sería un vendaje compresivo o el empaquetamiento de la herida si es que estuviera abierta, así como el uso de torniquetes o, insisto, en el caso hospitalario, pues también el uso de ácido tranexámico. Cuando hablamos de la letra A, es decir, del control de la vía aérea, tendríamos que verificar si será necesario ocupar métodos de manejo de vía aérea avanzada, como por ejemplo sería la intubación endotraqueal. ¿En qué casos, hablando de trauma craneoencefálico, va a estar indicado? Sobre todo en aquellos que cursen con una escala como la de Glasgow que sea igual o menor de 8. Obviamente esto se tiene que individualizar, pero desde ese punto ya deberíamos empezar a considerar que el paciente necesite una vía aérea definitiva. Esto se puede hacer desde la etapa de atención prehospitalaria, si es que el paramédico cuenta con experiencia en este rubro, o bien ya una vez que el paciente se encuentre en la sala de urgencias. Cabe recalcar también que si no es necesario, no se tiene que intubar al paciente. Si el paciente puede mantener su vía aérea por propia cuenta, solamente sería manejar algún otro tipo de dispositivo si es que fuese necesario. Lo que sí, en el caso de que encontremos datos de fractura de base de cráneo, como los vamos a ver más adelante, tomar en cuenta que estará contraindicado el uso de cánulas nasofaríngeas, porque pudiéramos llegar ahí a generar pues algún daño mayor. Para el caso de B, vamos a evaluar las ventilaciones. Y en el paciente con un traumatismo craneoencefálico, lo más característico es que encontremos respiraciones que son de tipo Cheyne-Stokes. La característica de estas ventilaciones es que son aquellas que van de superficiales a profundas, de profundas a superficiales, y que encontramos breves periodos de apnea. En el paciente con trauma craneoencefálico, entonces pudiéramos llegar a encontrar de manera más frecuente este patrón ventilatorio. Y de hecho es parte de la triada de Cushing de la que también ya estábamos hablando anteriormente. Decíamos, la triada está caracterizada por bradicardia, hipertensión y el patrón ventilatorio alterado. La hipertensión ya dijimos que es un acto reflejo, y en este caso la respiración de Cheyne-Stokes pues también será subsecuente a ese incremento de la presión intracraneal. Recordemos que en el tallo cerebral es donde nosotros encontramos, para ser más específicos, en la médula oblongada, es donde nosotros encontramos el centro cardiorrespiratorio. Si existe una herniación cerebral, decíamos que el cerebro se va a querer fugar hacia el espacio, hacia el agujero magno. ¿Y qué cosa está en el agujero magno? El tallo cerebral. Si por esa hipertensión intracraneal el cerebro quiere comprimirse para poder pasar por ese huequito que de por sí ya está ocupado por el tallo, se va a empezar a apretar todo, y es ahí donde empieza a aparecer el patrón ventilatorio alterado y donde también empieza a aparecer la bradicardia. Insisto, los tres elementos de la triada de Cushing. Igualmente pudiéramos encontrar respiraciones de Biot, sin embargo las más frecuentes son las de Cheyne-Stokes. Para el caso de C, tendremos que evaluar datos de circulación. Si el paciente está pálido, si está diaforético, si está cianótico, el llenado capilar.
Recordemos que hay que evaluar al paciente de manera completa. Entonces, no enfocarnos solamente en la lesión traumática craneal. Si hay algo que comprometa la vida de primera instancia antes que el traumatismo craneoencefálico, eso se deberá atender de manera inicial. Si el paciente está pálido, diaforético, hipotenso, cianótico, ese paciente nos estará gritando que está con un shock hipovolémico. ¿Qué deberemos hacer entonces? Pues restituir volumen. Si ya estamos en el hospital y tenemos a la mano concentrados para transfundir, será lo ideal. Siempre que podamos reponer volumen sanguíneo con volumen sanguíneo, será lo mejor que podamos hacer en el paciente. Si no lo tuviéramos a la mano o si estamos en el medio prehospitalario, pues se podrá hacer mediante una solución cristaloide, sobre todo una solución salina al 0.9%. Recordemos que en el caso de pacientes con trauma craneoencefálico, lo que son las soluciones cristaloides balanceadas como la Ringer lactato, también conocida aquí en nuestros medios como solución de Harman, pues no es lo mejor que podemos ocupar en el paciente. Deberemos de utilizar una solución salina. De primera instancia, pudiendo ser una fisiológica al 0.9% y ya en una instancia posterior, pudiéndola, si es necesario, pudiéndola cambiar por una solución hipertónica. Y en la D, que sería el déficit neurológico, deberemos evaluar entonces sobre todo y más importante la escala coma de Glasgow. Esta escala nos evalúa entonces 3 rubros, que son la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Tenemos que su puntaje mayor serían 15 puntos, 4 obtenidos de la respuesta ocular, 5 de la respuesta verbal y 6 de la mejor respuesta motora. En base a la suma de estos criterios, es como nosotros clasificamos al traumatismo craneoencefálico, teniendo que es un TCE leve, si la escala de Glasgow está entre 13 a 15 13 a 15 puntos, perdón. Una TCE moderada, si tenemos entre 9 a 12 puntos, y un traumatismo craneoencefálico severo, si ya tenemos igual o menos de 8 puntos. Podemos llegar a encontrar pacientes en los que no es valorable alguno de estos rubros. Por ejemplo, en el caso de una respuesta motora, si tenemos a un paciente cuadraplégico, pues obviamente no le podremos pedir que levante alguna de las extremidades. Y eso no necesariamente tendrá que estar ligado al traumatismo craneoencefálico agudo. Simplemente pues ahí tendríamos que valorar el de más entorno clínico, los otros dos criterios, el de más entorno clínico y la respuesta motora, pues colocarla como no valorable. Importante también que en el interrogatorio que nosotros establezcamos con el paciente, si se puede o si no con algún familiar, pues deberemos también indagar si este paciente ya tenía un antecedente de alguna enfermedad que condicione que yo no pueda evaluar la escala de Glasgow. De igual manera, nos tendremos que apoyar cuando estemos en la sala de urgencias con el paramédico que esté trasladando a este paciente y obtener más datos que pudieran ser de relevancia. Por ejemplo, si el paciente a lo mejor se deterioró en el camino, cuando llegó el paramédico a lo mejor tenía una escala de Glasgow de 13, 14 puntos, pero en el traslado se deterioró y ahora ya tiene 10, o a lo mejor ya está más deteriorado, ya tiene 8. Probablemente al inicio, cuando se dio el incidente, el paciente estaba todavía interactuando, estaba consciente, pudiendo emitir respuestas incluso coherentes a algunas preguntas que se le hacían, del tipo ¿cuál es tu nombre? ¿Qué día es hoy? ¿Qué te pasó? Probablemente el paciente esté cursando o no con amnesia. A lo mejor sí puede recordar tanto los eventos relacionados al traumatismo craneoencefálico, es decir, al accidente,
y dentro de ese periodo de lucidez se le pudo interrogar. Entonces todos esos datos tendremos que en esta ocasión obtenerlos del paramédico que esté trasladando a ese paciente o de los familiares o acompañantes que pudieran haber llegado a presenciar la escena. Cobra más relevancia sobre todo en ese escenario que les decía. Si el paramédico me dice, cuando yo arribé a la escena tenía un gasgo de 14, pero en el traslado se deterioró, y el traslado, por poner un ejemplo, fue de 20 minutos por la distancia de donde fue el accidente a donde estamos en el hospital. Y en esos 20 minutos se deterioró 4 o 5 puntos de Glasgow. Ese paciente necesita forzosamente cuidados neurocríticos, necesita una tomografía urgente y necesita urgente también valoración por neurocirugía. Ese escenario del que hablábamos, del paciente que cursa con un periodo de lucidez y después cae inconsciente, e incluso pudiendo ser también que primero estuviera inconsciente, después recuperara lucidez y después volviera a caer en un estado eh, de alerta deteriorado, está más asociado con los hematomas epidurales y sobre todo con los de rápida progresión. Entonces, ese paciente en el que me refiero en ese periodo de lucidez, pues insisto, necesita de manera urgente la tomografía de cráneo y necesitará también la valoración por neurocirugía. En este punto, igualmente preguntarles si tienen alguna duda, algo que quieran mencionar. Ok, acá tenemos una pregunta. Mencionan, si se sospecha de una intoxicación etílica, ¿sería no valorable la escala de Glasgow? No, anteriormente, hace ya algunos años se mencionaba eso, que no tenía sentido valorar la escala de Glasgow si el paciente estaba con intoxicación etílica, porque, pues por ejemplo, los movimientos iban a ser incoordinados y la respuesta verbal, pues en su mayoría de ocasiones iba a ser confusa o incoherente. Sin embargo, ya de manera reciente tenemos la indicación de que sí se debe de valorar la escala de Glasgow y sobre todo esos pacientes necesitan estar en observación. Paciente con traumatismo craneoencefálico leve, mínimo, tiene que estar 24 horas en observación de que no presenta algún dato de alarma. Por ejemplo, que en esas 24 horas no presente un dolor de cabeza intenso, que no presente vómito, sobre todo el vómito en proyectil. Y en el caso de un paciente que tenga una intoxicación etílica, la escala coma de Glasgow que se valore al inicio tendría que ir mejorando. Recuerden que nosotros pues canalizamos al paciente, ¿no? Se le colocó hidratación intravenosa. Además de eso, que pues ya no está consumiendo el alcohol. De manera que en las próximas horas la escala de Glasgow tendría que ir mejorando. Pero ¿qué pasa si en las horas posteriores, cuando ya se haya revertido ese estado etílico, el paciente continúa con la misma valoración de Glasgow o incluso peor? Entonces, en esos pacientes, pues se tiene, insisto, que tomar la escala de Glasgow y dependiendo del accidente, si fue un incidente con alta transferencia de energía, por ejemplo, lo que hablábamos hace rato, de un accidente automovilístico, que el paciente haya salido proyectado o que lo hayan atropellado o algún trauma directo en el cráneo, por ejemplo, algún golpe o alguna caída de altura, a fuerza necesitamos tomarle una tomografía. No podemos confiarnos de que pues el estado etílico del paciente es lo que condiciona el deterioro del Glasgow y entonces pues se tiene que valorar y dependiendo del incidente pues tomar estudios complementarios. La X de la ATLS hace referencia a hemorragias exsanguinantes. Sería el control de las hemorragias mediante presión directa, empaquetamiento de la herida, el uso de torniquete o uso de medicamentos, por ejemplo el ácido tranexámico. ¿Algún medicamento aplicable? Para sangrado sería lo idóneo, ácido tranexámico. Y más adelante vamos a hablar del protocolo de manejo donde existe
un apartado de confort en el que tendremos que aplicar medicamentos analgésicos. Sin embargo, pues si el paciente tuvo que ser intubado, pues ya dentro de la secuencia rápida de intubación van medicamentos que pues igualmente van a controlar esta situación. La X es de hemorragia. Okay. La oxigenoterapia está contraindicada para pacientes con TC. No es que esté contraindicada, más bien dicho que es seleccionar al paciente en el que se requiera. Insisto, si el paciente tiene una escala de Glasgow igual o menor de 8 y la saturación de oxígeno es menor del 94%, ese paciente es candidato a intubación endotraqueal. Si el paciente, a lo mejor ocurre una situación en la que no podemos colocar tubo endotraqueal, ya sea porque no hay nadie que tenga la competencia o la experiencia, más bien dicho, o que no tengamos el equipo o que no tengamos ventilador mecánico, pues tendríamos que ocupar algún otro dispositivo de apertura de vía aérea. La oxigenación, recordemos que siempre deberá estar mayor al 94% y en algunos casos, solo en algunos casos, pudiéramos llegar a hiperventilar al paciente. Esto, sobre todo porque las concentraciones de dióxido de carbono van a determinar también el diámetro vascular cerebral. Entonces, en algunas ocasiones sí necesitamos hiperventilar al paciente para controlar precisamente el CO2. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ok, no sé si tengan alguna otra duda adicional. Si el paciente entra en coma, si es un estado de coma propiamente por el traumatismo craneoencefálico, ya nos está hablando de un deterioro muy severo. Existe algo que se llama deterioro rostrocaudal, es decir, la evolución del estado de alerta del paciente que se correlaciona con el nivel anatómico en el que tenemos la afectación. De entrada, si el paciente no tiene ninguna alteración, va a estar alerta. De ahí, el paciente pudiera llegar a estar inatento si la lesión está solamente a nivel de corteza cerebral. Y de ahí hacia abajo, pasando por estupor, por el estado de coma y por último por la muerte cerebral cuando ya está afectado el tallo cerebral. La diferencia ahí pues sería obviamente hacerla con un electroencefalograma. Si el estado de coma es inducido médicamente, pues entonces ahí muchas veces pues es precisamente para evitar alguna situación deletérea. Por ejemplo, igualmente pudiera inducirse el estado de coma en un paciente que es secundario al traumatismo craneoencefálico, generó mucho edema cerebral o a lo mejor es un paciente que está convulsionando y tiene una crisis que no se puede controlar con medicamentos anticonvulsivos convencionales. Entonces pudiera llegar a estar en esos dos escenarios, si fue un estado de coma médicamente inducido o si el paciente cayó propiamente en estado de coma secundario al traumatismo craneoencefálico. En ese caso ya la lesión estaría en el tallo cerebral, entonces ya el pronóstico es pues bastante mal. Gracias. Por nada. Ahora, vamos a pasar con lo que es la evaluación secundaria. Aquí ya nos vamos a dar el tiempo. Recordemos que evaluación inicial es encontrar toda aquella situación que me ponga en peligro la vida en el paciente y corregirla de manera inmediata. Precisamente por eso, el primer elemento de la evaluación inicial es el control de hemorragias. Porque el paciente chocado y que sigue sangrando, pues es el primerito que va a fallecer, ¿no? De ahí, pues aquel paciente que no puede mantener abierta la vía aérea. Luego, el paciente que no puede ventilar de manera adecuada y que está cursando con hipoxia. Posteriormente, pues todos los datos circulatorios que me van a estar haciendo referencia hacia un estado de shock. Y luego el deterioro neurológico. Entonces, evaluación inicial es ir encontrando lesiones, encontrar potenciales riesgos para la vida e irlos corrigiendo. En la evaluación secundaria
Aquí ya nos damos el tiempo de buscar otro tipo de lesiones que nos puedan orientar hacia un diagnóstico más específico. Por ejemplo, si nosotros al momento de hacer la evaluación pupilar del paciente encontramos anisocoria, notemos cómo en este caso la pupila del lado derecho está contraída y la pupila del lado izquierdo está dilatada. Esto haciendo referencia al esquema que tenemos en la parte superior, donde encontramos un hematoma que está generando un efecto de masa. Este efecto de masa noten aquí cómo se desplaza la línea media, me está empujando la masa encefálica y está comprimiendo a nivel del mesencéfalo al tercer nervio craneal. Esa compresión del nervio entonces se va a reflejar de manera externa con una pupila que está completamente dilatada y arrefléxica. Es decir, que no tiene ninguna respuesta al estímulo luminoso de la pupilera. Esta dilatación pupilar, de manera característica, va a ser ipsilateral, es decir, del mismo lado a donde tenemos el hematoma. En el diagrama, el hematoma está en el lado izquierdo y las pupilas, pues observamos nosotros que la dilatada es precisamente la del lado izquierdo. ¿Qué más vamos a tener? Si nosotros observamos de cabeza a pies al paciente, podemos llegar a encontrar un hematoma retroauricular, esto conocido como signo de battle o signo de batalla. Igualmente, podemos llegar a encontrar un hematoma periorbitario, que es conocido como ojos de mapache. Ambos son datos clínicos de fractura de base de cráneo. Y son estos pacientes donde decíamos que si nosotros tenemos alguno de estos datos, pues estará contraindicado el colocar cualquier dispositivo por medio de la nariz, tanto cánulas nasofaringeas como también las sondas nasogástricas. De igual manera, otros datos que están asociados a fracturas de base de cráneo, pues serán salidas de líquido cefalorraquídeo o de sangre a través, por ejemplo, de la nariz, en cuyo caso, si es sangre, sería una rinorragia, y si fuera líquido cefalorraquídeo, sería rinorraquia. En el caso de salida de sangre a través del oído, del orificio auricular externo, pues encontraríamos que esto sería una otorragia. Si fuera salida de líquido cefalorraquídeo, sería otorraquia. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la otorragia, deberemos de evaluar bien al paciente y determinar si el sangrado viene precisamente de adentro o si solamente es por alguna laceración del pabellón auricular. Porque si fuera el pabellón, pues entonces no está asociada con fractura de base de cráneo. Caso contrario, pues el sangrado viene de la parte interna. Además, otros datos que deberemos de buscar son, por ejemplo, la pérdida del control de los esfínteres. Esto nos está hablando ya de un daño neurológico. Igualmente, en el caso de los hombres, la presencia de priapismo, que es la erección del pene sin que haya un estímulo. Y tendremos los clásicos, que son la tríada de Cushing, ya la mencionamos nuevamente, bradicardia, hipertensión y el patrón ventilatorio alterado. Y por otra parte tendremos cuando ya la hipertensión intracraneal es demasiado severa y ya empezó a generar el desplazamiento de la masa encefálica, la tríada de herniación uncal. Esta tríada, uno, va a tener las pupilas anisocóricas. Esto ya decíamos que va a estar dilatada de manera ipsilateral por la pérdida del estímulo nervioso. Segundo elemento de la triada de herniación uncal es que el paciente va a tener dificultad para movilizar el hemicuerpo contralateral. Recordemos que cuando nosotros estábamos evaluando la escala de Glasgow, pues pedíamos al paciente que movilice, ¿no? Para ver si puede obedecer órdenes, obedecer comandos y asignarle los 6 puntos.
Pero si el paciente a lo mejor puede movilizar, en este caso, el lado izquierdo, puede levantar el brazo izquierdo, pero no puede movilizar el brazo derecho, ese también es un dato de la triada de herniación uncal. Y el último dato sería el estado de alerta deteriorado. Es decir, el paciente que esté somnoliento, que esté estuporoso o más severo, pues que ya esté en un estado de coma o peor, ¿no? En muerte cerebral, pues obviamente esos pacientes ya están inconscientes. Ok, preguntan acá, entonces, ¿qué signos primarios me darían un indicativo de que mi paciente está presentando probablemente un traumatismo craneoencefálico? Lo primero es el antecedente. Analizar cómo se dio el accidente o el incidente en el que haya estado involucrado el paciente y determinar si es que hubo algún impacto en el cráneo. Si el incidente fue con una alta transferencia de energía, como por ejemplo lo mencionábamos, un accidente automovilístico, algún peatón que haya sido atropellado, alguna caída de altura o un impacto directo, pues ya con el antecedente tenemos que evaluar igualmente si encontramos laceraciones, heridas abiertas o si encontramos algún deterioro del estado de conciencia. Es decir, desde que el paciente está inatento, está despierto, pero no está pues precisamente dándose cuenta del entorno, no está interactuando de manera adecuada, eso ya me está hablando de un deterioro del estado de conciencia. Por ejemplo, un paciente que está con la mirada fija hacia un solo punto y que solamente al momento de que nosotros le hablamos o emitimos un estímulo verbal o doloroso, es cuando el paciente reacciona, eso ya es indicativo de un deterioro del estado de conciencia, aunque el paciente esté despierto, pero pues no está del todo atento. Igualmente el paciente que está somnoliento después de un accidente. Peor todavía el paciente que está inconsciente. Y de ahí pues tenemos los demás datos de los que ya hablábamos. La evaluación de la escala coma de Glasgow, que también me valora la apertura ocular, la respuesta verbal, qué tan orientado me está contestando, si está desorientado, si está utilizando palabras inapropiadas a la pregunta que le estoy emitiendo, si solo emite sonidos o si no hay ningún tipo de respuesta y esto es secundario al traumatismo craneoencefálico. De igual manera, si tenemos sangrados, decíamos a través de la nariz, a través de los oídos o los datos clínicos de los que ya hablábamos, todos ellos son indicativos de traumatismo craneoencefálico y la clasificación sería en base a la escala coma de Glasgow, leve, moderado o severo, dependiendo del puntaje que obtenga. Ujú. Por nada. Ok. Ahora, ya evaluamos tanto evaluación inicial como evaluación secundaria. Ahora, ¿en qué pacientes voy a solicitar una tomografía de cráneo? Para esto, el ATDS nos pone dos tipos de escenarios. Aquellos en los que tenemos un paciente de más de 16 años, en el que tenemos una pérdida transitoria del estado de conciencia, a eso se refiere en las siglas LOC, o por el contrario, a lo mejor no tuvo un deterioro del estado de conciencia, pero sí tiene amnesia anterógrada, es decir, no recuerda el evento en el cual se dio el traumatismo craneoencefálico. O por otra parte, aquellos pacientes que no cursan con ninguna de estos dos escenarios. No tuvieron ni pérdida transitoria del estado de conciencia y tampoco tienen amnesia. Para el caso del primer escenario, pacientes que tuvieron periodo de amnesia o que tuvieron un periodo de lucidez y después cayeron inconscientes, con que se cumpla uno de los siguientes conceptos, ya tenemos que hacerle una tomografía de cráneo. En este caso, todos los pacientes que tengan escala de Glasgow menos de 15. Si eso se suma, aunque son 14, si se suma a pérdida transitoria del estado de conciencia o a amnesia, se tiene que tomar tomografía. También aquellos pacientes que tengan más de 60 años. Todos los adultos mayores que hayan presentado estos dos escenarios se tienen que hacer tomografía de cráneo.
De igual manera, evidencia de traumatismo por encima de la clavícula, es decir, si el trauma a lo mejor no llegó hasta la parte superior del cráneo, que sería el neurocráneo, pero sí hay un traumatismo cervical o tenemos un traumatismo en el viscerocráneo, de igual manera tenemos que hacer tomografía. El paciente que curse con alguna coagulopatía, sobre todo en el que el INR sea supraterapéutico o el paciente que cursa con trombocitopenia. Esto pudiendo ser ya una patología que el paciente traiga de base. De ahí la importancia de que al paciente se le interrogue, si es posible de manera directa o si no de manera indirecta con algún familiar o con alguien que pues nos pueda brindar algunos datos, ¿no? Sobre todo de igual manera preguntar si el paciente está tomando medicamentos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. A lo mejor fuera un paciente que está diagnosticado con una fibrilación auricular o es un paciente que pues ya cursó con alguna tromboembolia a cualquier nivel. Son pacientes que pues van a estar anticoagulados, van a estar con antiagregante plaquetario. Igual pacientes que hayan cursado con un infarto agudo de miocardio, pues por lo menos van a tener su ácido acetilsalicílico. Entonces, indagar y verificar con laboratorio, pues los tiempos de coagulación. Si el paciente cursa con dolor de cabeza, si cursa con episodios de vómito, sobre todo el característico vómito en proyectil, más específico de lesiones neurológicas, pacientes que tengan una intoxicación por drogas o alcohol, aquí también vamos de la mano junto con lo que preguntaban anteriormente, aquellos pacientes que tengan un déficit de memoria a corto plazo, aquellos pacientes que tengan alguna convulsión postraumática, que hayan presentado una crisis convulsiva después del evento, o si encontramos algún déficit neurológico focal. Por ejemplo, lo que ya mencionábamos, ¿no? A lo mejor el paciente no puede movilizar uno de los dos brazos, pero sí puede mover las dos piernas. Entonces ahí estaría focalizando. Todos estos son pacientes, insisto, de más de 16 años, en los que hubo una pérdida transitoria de estado de conciencia o que hay amnesia. Pero ¿qué pasa en los pacientes que no tienen ninguna de ellas? Entonces, en estos, ¿en qué pacientes vamos a realizar una tomografía? De entrada, pacientes que tengan igualmente escala de Glasgow menor de 15. Pacientes que tengan más de 65 años. Pacientes que estén con coagulopatías o que estén en uso de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Pacientes que cursan con un déficit neurológico focal. Pacientes que tienen un dolor de cabeza, una cefalea muy intensa. De igual manera, la presencia de vómito, sobre todo de vómito en proyectil, signos de fractura de base de cráneo, que son los que ya decíamos, el signo de Batle y el signo de ojos de mapache. De igual manera, la otorraquia, la otorrea, la rinorraquia o la rinorragia. El paciente que haya sido proyectado, haya sido expulsado de un vehículo automotor, pacientes que hayan sido atropellados por algún vehículo automotor o pacientes que hayan tenido caídas de más de 5 escalones o de más de 1 metro y sobre todo si el impacto fue en cráneo, se tienen que tomar tomografía simple. Lo indicativo aquí siempre va a ser tomografía simple de cráneo para evaluar la presencia de hematomas. Y aquí tenemos cómo se van a observar. El primero de ellos es el hematoma epidural, en el que tenemos esa forma característica que decíamos que es como de un balón de fútbol americano. Si nosotros encontramos esa imagen, en lo que debemos de pensar será un hematoma epidural. Si nosotros encontramos el paciente con una forma de semiluna o de luna creciente, este es característico de un hematoma subdural. Con la S nos podemos guiar subdural, S de subdural o S de semiluna. ¿Vale? S de semiluna o S de subdural es la característica en la imagen de tomografía. Epidural es el balón de fútbol americano, subdural la forma de semiluna.
Otro paciente que nos pudiéramos llegar a encontrar es aquel que tiene hemorragias intraparenquimatosas, secundarias pues a múltiples contusiones cerebrales, ¿no? Sobre todo estos en pacientes que son, insisto, víctimas de altas transferencias de energía y que pues estuvo involucrado en un proceso de desaceleración súbita. Hemorragia subaracnoidea es el ejemplo de la imagen D, en el que la característica es que la sangre, que recordemos que en la tomografía de cráneo siempre se ve hiperdensa, precisamente es la que tiene color blanco, no es tanto como la densidad ósea, que sería el borde, pero de igual manera se ve blanca. Entonces, la hemorragia subaracnoidea es aquella que de manera característica va abarcando los surcos cerebrales. Aquí notemos cómo no se está ubicando una forma ni de balón de fútbol americano ni de semiluna. Por el contrario, donde están los surcos, vemos que están muy marcados y muy coloreados de blanco. Estas son las hemorragias subaracnoideas. Y por otra parte, tendremos aquella donde tenemos como unas hemorragias en puntilleo, en petequias, se dice. Y además de eso tenemos una pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. La imagen de E nos está haciendo referencia hacia una lesión axonal difusa. Son diferentes escenarios que nos pudiéramos llegar a encontrar en estos pacientes. De igual manera, en la tomografía pudiéramos llegar a encontrar, como es aquí el caso, de un hematoma subgaleal, es decir, lo que de manera coloquial se conoce como chichón. El nombre adecuado es hematoma subgaleal y de igual manera lo vamos a encontrar en la tomografía, solamente que vamos a encontrarlo por fuera de la placa ósea y por debajo de la capa grasa del cuero cabelludo. ¿Qué datos entonces me van a hacer referencia hacia una hipertensión intracraneal? Recordemos que ya al paciente lo evaluamos de manera clínica y con pura clínica nosotros hallamos datos de la triada de Cushing o hallamos datos de herniación uncal. Ya mencionamos triada de Cushing, bradicardia, hipertensión y el patrón ventilatorio alterado. Para el caso de la triada de herniación uncal, la anisocoria, en los que la pupila dilatada va a ser de manera ipsilateral. También vamos a encontrar un déficit motor contralateral y además de eso, el estado deteriorado de conciencia. Entonces, de manera clínica, ya inferimos que el paciente pudiera llegar a tener una hipertensión intracraneal. ¿Cómo vamos a confirmar eso? De entrada puede ser con la tomografía, hay datos que son estos tres. El primero de ellos es la compresión de las cisternas. Es decir, por ejemplo, en este caso, las cisternas están conservadas, pero si estuvieran aplastadas, colapsadas, e incluso en algunos casos pudiéramos no llegar a encontrarlas, esto se debe a la movilización del tejido encefálico. Por ende, nos está hablando de hipertensión intracraneal, que ya el cerebro está buscando una salida, pudiendo hacer de manera más característica a través del agujero magno. De igual manera, desplazamientos de la línea media superiores a 5 milímetros. Aquí en este caso encontramos una línea media bien centrada, ¿vale? Porque aquí no tenemos efecto de masa, lo que tenemos es una lesión axonal difusa. Sin embargo, si esta línea estuviera desplazada de manera contralateral a donde encontramos un hematoma, por ejemplo, veamos en este caso, aquí sí encontramos un desplazamiento. Esto se asocia con efecto de masa y secundario también a una hipertensión intracraneal. Veamos de igual manera como aquí no encontramos la cisterna. Se encuentra solamente de un lado, pero no es bilateral. Y por último, la pérdida de diferenciación de sustancia blanca y sustancia gris, que es lo que decíamos que encontramos en la lesión axonal difusa. Entonces, cualquiera de esos tres datos me están hablando de hipertensión intracraneal. La otra manera de comprobarlo sería mediante proceso neuroquirúrgico, colocar un monitor de presión intracraneal, los famosos monitores Camino, y eso pues ya me da una lectura
directa de cuánta presión existe. En esos pacientes pues se tendrá que solicitar manejo neuroquirúrgico y muchas veces colocan alguna trepanación para pues poder liberar esa presión intracraneal. Decíamos también si el paciente tuviera una lesión traumática que me origina una fractura, pues el cerebro va a buscar también salida por medio de esa fractura y es cuando tenemos pues salida de tejido encefálico a través de orificios, igual pudiendo ser en algunos casos de fractura de base de cráneo a través de la nariz o a través de los oídos. ¿No? Hace algunos años teníamos en el paciente en un hospital donde se recibió un paciente baleado. Un impacto de bala estuvo alojado en el cráneo. Bueno, de hecho, como 2 o 3 impactos de bala estuvieron alojados en cráneo. Y el paciente llegó ya con salida de masa encefálica a través del oído. ¿Eso de qué estaba hablando? Pues una de hipertensión intracraneal y otra de fracturas de la base del cráneo. Entonces son escenarios que nos pudiéramos llegar a encontrar. El manejo de estos pacientes, denominados manejo neurocrítico o pacientes de estado neurocrítico, lo podemos hacer más sencillamente recordable a través de la mnemotecnia GOSCAP, dentro de la cual la G va a hacer referencia a la glucosa. Estos pacientes necesitamos mantenerlos con una glicemia adecuada e incluso podemos mantenerlos ligeramente hiperglucémicos, entre 80 a 180 miligramos por decilitro. Ahí tenemos un buen rango para que el paciente no pueda, más bien dicho, para que evitemos que exista mayor daño. Recordemos que el cerebro come mucha azúcar, come mucha glucosa. Entonces, pues no es bueno que el paciente con traumatismo craneoencefálico genere menos de 80 miligramos por decilitro. Eso no quiere decir que si el paciente tiene 90, yo me lo lleve a 180 con una solución glucosada. No, tampoco. Pero sí quiere decir que si el paciente tiene 170, no es tan necesario que yo le coloque insulina. Entonces solamente a eso hacer referencia. No a que yo uno de 85-90 me lo lleve a 180, no. Solamente que yo mantenga el rango entre 80 a 180 miligramos por decilitro y ahí es donde se ha evidenciado en varios estudios clínicos que el paciente tiene una buena evolución neurológica. La H va a hacer referencia a la hemoglobina. El paciente tiene que tener por lo menos 7 gramos de hemoglobina para que pues haya una adecuada movilización de nutrimentos, tanto en este caso de oxígeno, que llega al cerebro. Si el paciente además en todo el contexto traumático tiene asociado un estado de shock hipovolémico, hemorragias exsanguinantes, pues insisto, lo más adecuado sería manejarlo con concentrados eritrocitarios para ir regulando precisamente que no me caiga en anemia. El caso del oxígeno, lo mencionábamos anteriormente, mantener al paciente por arriba del 94% de oxigenación. Si tenemos menos del 94%, colocar algún método de oxigenación complementaria. Y si el paciente tiene menos de 8 de escala de Glasgow, pues ya fue candidato a tubo y ya probablemente lo tengamos con algún ventilador mecánico asegurando la saturación de oxígeno. El sodio. Es importante que evitemos que el paciente caiga en una hiponatremia. De igual manera en hipernatremia, pero sobre todo en hiponatremia es más frecuente. Recordemos el rango normal, entre 135 a 145 miliequivalentes de sodio es lo que deberá de tener el paciente y lo vamos a manejar de primera instancia con una solución cloruro de sodio. La temperatura, igualmente manejarla entre 36 a 37.4.5 grados centígrados, evitar tanto la hipertermia como la hipotermia. Para el caso de confort, aquí deberemos hablar de 2 puntos importantes. El primero de ellos es que el paciente cuando tiene un traumatismo craneoencefálico, sobre todo el craneoencefálico severo, y aquel paciente en el que ya evidenciamos que existe hipertensión intracraneal,
esos pacientes no debemos de tenerlos en posición supina, no completamente acostados. ¿Por qué? Porque la hipertensión intracraneal se hace más severa cuando el paciente está completamente acostado en posición supina. Estos pacientes debemos de mantenerlos entre 30 a 45 grados. Obviamente si no tenemos pues sospecha de lesión medular. Porque si existe traumatismo raquimedular, pues entonces obviamente no podemos tener al paciente en una posición semi-Fowler. En esos casos, ¿qué se puede ocupar? Colocar al paciente en una posición de Trendelenburg invertida. Pero es importante que la cabeza esté a 30-45 grados para evitar que nos vaya a generar mayor hipertensión intracraneal. Hay un video, se los voy a compartir por medio del grupo, donde se observa un paciente que está con un monitor camino, es decir, con un monitor de presión intracraneal, y se hace la prueba de tenerlo en posición semi-Fowler a 30 grados, colocarlo en posición supina y de manera inmediata, cuestión de segundos, ni siquiera esperar minutos, horas, solo en cuestión de segundos, de una presión intracraneal adecuada en posición semi-Fowler, en lo que lo colocan en posición supino, ya generó hipertensión intracraneal. Y eso hablando solamente de segundos. Ahora imagínense si dejáramos al paciente así en esa posición durante minutos o durante horas. Pues obviamente el daño neurológico va a ser mayor. Entonces les voy a compartir este video en el grupo aquí, por cuestiones de la plataforma que utilizo para la presentación no lo pude añadir, pero se los comparto por medio del grupo. Entonces estos pacientes siempre tienen que irse en posición semi-Fowler si no hay datos de lesión raquimedular. Si sí los hay, se tienen que mantener en posición de Trendelenburg invertida. El otro punto a hablar en este caso es del manejo del dolor, que eso igual ya preguntaban hace rato. La analgesia más indicada, recordemos que estos pacientes igualmente los tenemos, sobre todo en el caso de traumatismo craneoencefálico moderado o severo, pues son candidatos a intubación. Entonces, es mejor sedarlos con propofol o con fentanilo, e incluso en algunos casos se utiliza ketamina. Son opciones para poder manejar esta situación. Todo eso englobado en la C de confort. Con lo que respecta a la presión arterial, insisto, con lo que ya se analizó en la preclase, estos pacientes no debemos de normotensarlos o de hipotensarlos porque van a generar mayor daño neurológico. A menor presión arterial sanguínea, menor presión de perfusión cerebral. Esta presión arterial nos va a estar regulando o nos va a tratar de estar contrarrestando la hipertensión intracraneal. Obviamente va a llegar el momento en el que ya tenemos que empezar a disminuir la presión al paciente, pero no de primera instancia. En un primer escenario, pues tendremos que primero manejar el traumatismo craneoencefálico y posteriormente ya manejar la presión arterial del paciente. Si nos llegó hipotenso, tenemos que restituir volumen. Insisto, primero con concentrados eritrocitarios si los tenemos a la mano. De igual manera ahí podemos ocupar concentrados plaquetarios si es que el paciente tiene trombocitopenia. Por lo menos el paciente tiene que tener 75,000 de plaquetas. Mínimo 75,000. Entonces ahí podemos transfundir tanto concentrado eritrocitario como concentrado plaquetario. Lo importante será mantener al paciente con traumatismo craneoencefálico con una presión arterial sistémica que la sistólica esté por arriba de 100 milímetros de mercurio. Por lo menos. Si tenemos 110, ya lo agregamos. Si tenemos 80, 90, tenemos que meter volumen. Y por último, la última P, que sería la de la presión parcial de dióxido de carbono. Esta
El rango normal sería de 35 a 45 milímetros de mercurio. Sin embargo, si no está en una PaCO2 normal, deberemos de llevarlo mediante hiperventilación, y a eso hacíamos referencia anteriormente, solo hasta que el paciente llegue a una presión parcial de CO2 entre 30 a 35 milímetros de mercurio. Ya no más, porque por ahí podemos generar situaciones deleterias. Recordemos que el CO2 también me puede modificar el diámetro vascular cerebral. Entonces, si yo dilato mucho el vaso sanguíneo, puedo causar edema. Y si yo contraigo mucho el vaso sanguíneo secundario a la concentración del CO2, pues puedo generar isquemia. Tengo que mantener entonces la presión parcial de dióxido de carbono entre 30 a 35 milímetros de mercurio. Si yo tuve que hacer alguna modificación, si el paciente solito mantiene una presión parcial de CO2 de 37, pues también ahí no hay tanto problema, si es que es propia del paciente. Si yo tengo que hacer modificaciones, idealmente mantenerlo entre 30 a 35 milímetros de mercurio. Y ahora, soluciones que yo voy a ocupar en este paciente, aparte de la solución que ya mencionaba yo de la fisiológica, la cloruro de sodio 0.9%, podemos utilizar manitol, que nos va a ayudar sobre todo con el edema cerebral secundario, o podemos utilizar también solución salina hipertónica. En el caso de que yo utilice manitol, el ATLS ya nos da la recomendación a cómo ocuparla. Y es que el manitol de entrada tiene que ser el de 20%, es el que ocupamos normalmente. Y se maneja en bolos, que van a ser de 1 gramo por kilogramo. O lo que sería lo mismo, 5 mililitros por kilogramo de peso. Y eso lo vamos a mantener durante 5 a 15 minutos. Se puede ir repitiendo cada 4 o cada 6 horas. Y en el caso del cloruro de sodio hipertónico, dependerá de cuál solución estemos ocupando. Si es al 5%, la dosis es de 2.5 a 5 mililitros por kilogramo de peso, y eso se infunde durante 5 a 20 minutos. Caso de pacientes pediátricos, de 2 a 5 mililitros por kilogramo, de igual manera, solamente que eso se infunde un poquito más lento durante 10 a 20 minutos. Si la solución es del 7.5%, dosis 1.5 a 2.5 mililitros por kilogramo durante 5 a 20 minutos. Y si es una solución muy hipertónica, muy concentrada, 23.4%, son 30 mililitros en 10 a 20 minutos. En caso de paciente pediátrico, 0.5 mililitros por kilogramo, máximo una dosis de 10 mililitros. Sin embargo, estas casi no las utilizamos. Lo más común es utilizar la del 5% o la del 7.5% en algunos casos. Hasta este punto, ¿nos tengan alguna pregunta? ¿Algo que quisieran comentar, añadir? No, está bien, gracias. Ok, perfecto. Pues ya con esto entonces estaríamos terminando la sesión que corresponde con traumatismo craneoencefálico del día de hoy. Les agradezco a todos su participación, no sin antes invitarlos a los cursos que manejamos en la plataforma de código clínico, que como ustedes ya sabrán, pues son el de diabetes mellitus, el de patología tiroidea. Tenemos también los cursos de electrocardiografía y el de gasometrías arteriales, que iría muy de la mano con el tema que acabamos de ver para poder ir controlando pues todos esos parámetros. Tenemos todavía 2 promociones vigentes para el curso de diabetes mellitus, que el costo total es de 1,799, actualmente por 799 pesos, y el curso de patología tiroidea en lugar de 699 por 499 pesos. De igual manera, pueden ustedes adquirir todavía la constancia el día de hoy al costo de preventa, que es de 100 pesos. Les incluye en esta ocasión, en esta ponencia, son 2 constancias. Una sería la de la ponencia de traumatismo craneoencefálico y la otra constancia sería la de fisiología cerebral, que era la preclase. Todavía la pueden visualizar
y se les puede añadir esa constancia también, ambas por el mismo costo de 100 pesos. Invitados entonces a a los 4 cursos: diabetes mellitus, patología tiroidea, gasometrías arteriales y electrocardiografía. Nosotros en la plataforma les ofrecemos asesoría 1 a 1 para todas sus dudas, para que puedan pues despejar esas inquietudes que nos surgen al calcular medicamentos, por ejemplo, de calcular dosis. Y en el caso de electrocardiografía y de gasometrías arteriales, las dudas que nos surgen al momento de que ya tenemos un estudio enfrente. En todos los cursos se trabajan ejercicios para que ustedes puedan ir desarrollando esa cuestión clínica. E insisto, se les da revisión a sus trabajos, a sus ejercicios, para que puedan pues tener el conocimiento al 100%. No se les deja solos, no es un curso que solamente vayan a ver videos y ya de ahí quién sabe si aprendió o no. No, nosotros manejamos asesoría, por lo tanto se despejan todas sus dudas, así como en esta ponencia estuvimos trabajando algunos espacios para poder ir despejando dudas conforme vamos avanzando. De igual manera se hace durante los cursos. Les agradezco mucho a todos entonces su atención. No sin antes, hay algunas preguntitas por acá. ¿Qué opina del uso de dexametasona? Los corticosteroides no están indicados de manera universal en todos los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, sí se pueden llegar a ocupar en algunos escenarios. Por ejemplo, si el paciente además del trauma craneoencefálico tiene traumatismo raquimedular y se requiere el uso de corticosteroides, se pueden ocupar, pero no es que de manera pareja en todos los casos siempre se ocupen, no. Es individualizado. ¿En un traumatismo leve, doctor? No, no tendría. Si el traumatismo craneoencefálico es leve y no hay signos de alarma, no hay razón para dar corticosteroide. Solamente sería, si es leve, observación. Lo importante ahí va a ser la observación. Las primeras 24 horas son clave. Si en esas primeras 24 horas el paciente presenta deterioro de estado de conciencia, presenta vómito, sobre todo el vómito en proyectil, o presenta dolor de cabeza, sobre todo un dolor intenso, ese paciente se tiene que analizar con una tomografía. Pero darles parejo corticosteroide, no habría indicación en ese caso. Ok, doctor, gracias. Ujú. Así como DFH en los pacientes con traumatismo craneoencefálico, sí se puede ocupar fenitoína para el control de crisis convulsiva. No hay ningún problema con indicarla. Doc, Ujú. disculpe, yo también tengo una duda. Muy bien, excelente. Lo que pasa, bueno, sobre todo sucede en pacientes que se caen sobre su propia altura. Yo siento que eso no entraría como tal, como un traumatismo severo, pero al ser de su propia altura, suponiendo en el baño, lo ideal sería solicitarles una radiografía o ya se indicaría una resonancia. Si solamente fue caída de su propia altura, pero con algún Así es. dato clínico o sin datos No, clínicos. sin algún dato clínico, sobre todo, bueno, porque me ha tocado ver dos tipos de pacientes. Uno que simplemente se cae y pues obviamente persiste el dolor sin datos de alarma, digamos. Pero me ha tocado otro que simple y sencillamente se pegó, no presentaba datos de alarma, pero posteriormente ya empezaba con datos de focalidad y pues obviamente ya al acudir al servicio, pues sí, ya había un hematoma, pero de forma inicial pues no presentaba nada. Entonces normalmente ante este tipo de casos donde sí hay datos de severidad, como en el caso de que no los haya, lo indicado sí sería de inicio ya la radiografía o la tomografía. Ok, aquí la radiografía no sería de mucha utilidad porque solamente nos permitiría ver estructura ósea. Lo indicativo sería realizar una tomografía si el paciente tiene indicación con alguna de estas. Decíamos, si no hubo periodos breves de lucidez y el paciente tampoco tiene amnesia, entonces se deben de analizar estos datos. Con uno que cumpla el paciente, ya es candidato a que se le tome una tomografía, por ejemplo, el déficit neurológico focal. Ahí ya solamente por tener ese dato se le tiene que tomar tomografía. Si en una primera instancia, en la primera evaluación, el traumatismo se clasificó como leve, a lo mejor solamente tenía una laceración, pero no había ningún otro dato,
solamente será mantenerlo en observación 24 horas. Si en esas 24 horas presenta cualquiera de esos datos, se le tiene que tomar tomografía. Ah, muy bien. Entonces, de forma inicial, solamente doy datos como de alarma y en caso de persistir alguno de esos, ya sería indicativo de tomografía. Así es. Si no Ah, hay muy ningún bien. dato de primera instancia, no es que en todos tengamos que tomarles tomografía, solamente si tenemos alguno de los datos que mencionamos. E incluso el dolor de cabeza intenso o vómito. Porque si presenta algún evento de vómito, ya se tiene que tomar tomografía. Muy bien, doc. Ujú. Gracias. Sí. Ok. ¿Por dónde se envían las constancias? Se las enviamos por medio de WhatsApp, salvo porque alguien la necesite por vía correo electrónico, se les puede mandar también por correo electrónico. Si no, comúnmente las enviamos por WhatsApp y se envían el día de mañana en el transcurso de la tarde. Hola, doctor. Buenas tardes. Lo felicito por su excelente ponencia. Muchas gracias. Disculpe, ¿hasta cuándo puedo adquirir, puedo realizar, perdón, el pago para adquirir mi constancia? Sí, con el costo de preventa, que es de 100 pesos, Sí. sería hasta el día de hoy. Todavía se puede después de la ponencia. Ya a partir del Ah, día de ok. mañana se puede adquirir igualmente el paquete que serían las dos clases, tanto la preclase como la ponencia principal y las dos constancias, pero ella Sí. sería por 200 pesos. El costo de Ah, preventa es de ok. 100 pesos y ese sería hasta el día de hoy. Ok, doctor, le Ujú. agradezco y muchas felicidades. Muchas gracias. Pregunta, en los casos de traumatismo craneoencefálico tardío, ¿podemos considerar que fue mal manejo de inicio? Am, es que, insisto, ahí habría que analizar el contexto inicial, porque puede existir pacientes que el hematoma sea de lenta progresión. Entonces, si de primera instancia no teníamos ningún dato de alarma, probablemente el paciente solamente estuvo en observación. Pero si desde una primera instancia el paciente ya tenía datos de alarma, entonces ahí sí habría sido mala praxis. ¿Qué opinas sobre la medicación prehospitalaria? Em, bueno, ahí dependería de cada escenario de cada paramédico. Un servidor igualmente fue paramédico durante muchos años y pues tenemos que ajustarnos a los protocolos de cada institución. Si el paramédico es básico, técnico en urgencias médicas básicas, sabemos que no se pueden administrar medicamentos, todo tiene que ser con autorización de la central médica. Si el personal paramédico es avanzado, intermedio avanzado, ya se permite el uso de algunos medicamentos, pero tenemos que seleccionar en qué situaciones y bajo qué conceptos. En algunos escenarios prehospitalarios es mejor que el paciente llegue con la sintomatología del hospital para que ya ahí el médico pueda analizar, salvo porque no vaya a interferir con la evaluación médica, entonces se pueden ocupar sí algunos medicamentos, o si fuesen necesarios. Por ejemplo, anticonvulsivos, si el paciente empieza a convulsionar en la ambulancia y el paramédico es avanzado y tiene autorización de la central médica, se pueden utilizar, pero dependería de cada escenario en particular. ¿Pueden llegar a presentar convulsiones los pacientes después de padecer un traumatismo? Sí, de hecho es de las causas más frecuentes de crisis convulsivas, los eventos traumáticos. Precisamente por eso habrá que manejar las crisis con el medicamento que tengamos a la mano, pudiendo ser, por ejemplo, una benzodiazepina o puede ser con difenididantoína, que sería la fenitoína. Depende del medicamento que tengamos nosotros a la mano, pero es muy frecuente, de hecho, que el paciente con trauma haya generado una convulsión. ¿Dónde se realiza el pago? Mándenos un mensajito al mismo número donde solicitaron el acceso a la ponencia y por ahí les compartimos los números de cuenta. Un paciente con trauma craneoencefálico leve se debe usar o poner collar rígido. Depende del escenario. Si el paciente tiene datos de lesión cervical, recordemos que ya existen los criterios Nexus.
para el uso de collarín y de restricción del movimiento. Entonces, si cumple criterios, sí. Si el paciente tuviera alguna, por ejemplo, alguna hiperextensión cervical, aunque el traumatismo craneoencefálico sea leve, por la lesión cervical sí se debería de utilizar collarín. Pero tendremos que clasificar a qué pacientes sí y a qué pacientes no. Bien, le agradezco, muchas gracias. Ok, muchas gracias. La letra B es de ventilaciones, buenas ventilaciones. Es decir, evaluar el patrón ventilatorio que tenga el paciente. Si está con eupnea o si está con algún patrón característico como el de Cheyne-Stokes. Ok, igual, perdón, por aquí Vale, vi gracias. que alguien más levantaba la manita. Ok, no sé si tengan alguna otra duda. Hola, Doc, buenas noches. ¿Digo? Disculpa, paciente en estado etílico, sin datos que se puedan evaluar en estado inicial, lo único que presenta es hipertermia mayor a 40. Ok, ¿Cuál sería el tratamiento inicial ahí, si porfa? el... Primero habría que analizar, ahora sí que qué fue primero, si la hipertermia o el traumatismo craneoencefálico, porque habría que analizar varios factores. A lo mejor el paciente tenía fiebre y posterior a eso por el cansancio, la deshidratación, tuvo un traumatismo craneoencefálico. Si el paciente está en estado etílico, lo ideal sería ingresarlo para observación las primeras 24 horas. Porque, insisto, durante ese periodo tenemos que ir revalorando y la escala de Glasgow tiene que ir hacia mejor, no hacia peor. Si se mantiene igual o si deteriora, se tiene que solicitar también la valoración por neurología y neurocirugía. Y evidentemente se Pero tiene se, que tomar sí o sí la tomografía de cráneo. Ujú. pero se le ministra medicamento para la hipertermia en ese momento Ah, sí. o se espera a la valoración. No, sí, la hipertermia siempre se tiene que tratar. Obviamente tenemos que buscar la causa, pero siempre tiene que ser tratada. Recordemos que la hipertermia, sobre todo cuando ya rebasa los 39,5, 40 grados centígrados, es deleteria para el sistema nervioso. Muchas gracias. Sí. Igualmente, por ahí les comparto una anécdota de hace algunos años. Em, Fue una anécdota que me compartieron igual, pero para que la tomemos en cuenta. Hubo por aquí, cerca de donde es un servidor, un accidente en el que un paciente masculino iba manejando motocicleta, perdió el control de la moto precisamente por ir en estado etílico y salió proyectado. Al momento de salir proyectado, el paciente impacta cráneo con un poste de luz, parece, pero recobra estado de conciencia. Entonces, en una primera evaluación, como primeros respondientes, los policías, pues obviamente no en el contexto de ser médicos, supusieron que el paciente hablara incoherente era por el estado etílico y que como él se había levantado e interactuado, pues que no había mayor riesgo, que ya el paciente estaba bien y que no, que a lo mejor no se había golpeado muy fuerte la cabeza, ¿no? Entonces, pues se lo llevaron detenido, obviamente por el escenario, y el paciente falleció en los separos, a donde se lo llevaron. ¿Por qué pasó esto? Pues muy probablemente lo que decíamos, los periodos de lucidez están asociados em, con hematomas epidurales. Entonces, no confiarnos de que el paciente, cuando llega a la sala de urgencias, está consciente y está interactuando, sino analizarlo de manera completa. Insisto, si son pacientes etíricos, lo mejor será ingresarlos las primeras 24 horas y mejor tener a un paciente ahí que esté hablando incoherencias porque está tomado y ya poquito a poquito va recuperando, a que el día de mañana demos de alta a un paciente en estas condiciones y que a lo mejor
enterarnos después de que el paciente falleció, ¿no? Entonces mejor lo indicativo sería que las primeras 24 horas, si el paciente está en estado etílico, ingresarlo para observación. Y si el paciente no está en estado etílico y solamente tiene un trauma craneoencefálico leve y va a estar en compañía de algún familiar, pues se le pueden dar indicaciones para vigilar datos de alarma. Pero pues tener muy en cuenta pues estos escenarios que pueden evolucionar de manera muy rápida. Ujú. De hecho, para administración de medicamentos en el área prehospitalaria se necesita dirección médica. Sí, efectivamente. Necesitamos autorización de servicio médico en la mayoría de las instituciones. En algunos casos, para los técnicos en emergencias avanzados, algunos medicamentos sí los pueden administrar, pero solamente son medicamentos muy selectivos. Ujú. Ok, de acuerdo. No sé si tuvieran alguna duda adicional entonces antes de cerrar con el tema de día de hoy. De acuerdo. Agradezco entonces a todos nuevamente su atención. Extiendo nuevamente la invitación para los cursos que tenemos en la plataforma. Si alguien la quiere revisar, la plataforma es códigoclínico.com. Y de igual manera todavía se puede adquirir la constancia con la preclase que era la de fisiología cerebral. Sin más que agregar entonces, nuevamente agradezco a todos su asistencia, su permanencia. Los invito a que permanezcan en el grupo donde se van a estar enviando las convocatorias a las siguientes ponencias de las próximas semanas, así como la grabación de este tema también se les enviará por medio de ese grupo. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche.